vamos a leer en Juan 8 es un relato que es muy conocido dentro de la Iglesia, pero que este relato también es muy conocido en los no creyentes. Se usa mucho este relato. Los no creyentes saben quién es Noé, saben quién es Sansón, saben quién es Matusalén, ¿no? Porque el texto bíblico es conocido por los no creyentes, ¿no? Y a veces se dice, joder, vas a vivir más años que Matusalén. Claro, Matusalén fue el hombre que más vivió sobre la tierra, 980 y tantos años o algo así. Y algunos dicen, en este caso, ¿no?, que habla de la mujer adúltera, hay este versículo que dice que el que vosotros esté sin pecado, ¿eh? El que esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Entonces, en el contexto social a veces se dice, bueno, tú, si estás sin pecado, ¿por qué hablas mal de los demás? Echa la primera piedra, porque tú no eres digno de acusar a nadie, siendo tú quien eres, ¿no? Y es un texto, entonces, aquí vamos a leer, es un texto que vamos a sacar alguna enseñanza y nos habla algunas cosas. Bueno, la mujer adúltera. Dice, cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose hacia abajo al suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno en uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose entonces Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Es un relato maravilloso porque, como bien hemos estado cantando en las canciones, es un relato de la gracia, de la misericordia y del poder de Dios. Y esta enseñanza refleja, ¿no?, ese propósito que Dios tiene de salvar a la humanidad. Y como bien dice Jesús en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y luego sigue diciendo en Juan 3:16, porque Jesús dice, yo no he venido al mundo para condenar al mundo, sino he venido para que el mundo sea salvo por mí. Entonces, el ministerio de Jesús es un ministerio de gracia, de misericordia y de compasión sobre las naciones. Y este acto de misericordia sobre esta mujer es el acto de misericordia que Dios ha hecho con todos nosotros. No éramos menos pecadores, sino que todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero si nos volvemos a Jesús, entonces recibimos esa gracia. A veces decimos, ¡joder, qué pecado ha cometido aquel! Sí, pero tú también has sido un pecador. Es fácil apuntar con el dedo a los demás, aquel es el culpable, pero este dedo tiene que volverse hacia ti y decir, no, yo soy el culpable.
Yo soy el que tengo que aceptar el perdón de Dios. Y desgraciadamente los hombres a veces se arropan y se justifican en pecados grandes, diciendo, no, algunos son pecadores, yo no. No, pero la Biblia dice que todos hemos pecado, que no hay ni uno que haya hecho el bien ni se lo merezca. Por lo tanto, esa gracia, esa misericordia de Dios la tenemos que contemplar en nuestra propia vida, ¿no? Y entender que su bondad, su paciencia, nos guía siempre al arrepentimiento. La Biblia dice que la bondad de Dios y su misericordia, su paciencia es la que nos quiere llevar al arrepentimiento. Porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos encuentren la salvación, ¿no? Así que la salvación para ella era una salvación que tenía que ver con un cambio de vida como la de todos, y que lo que Cristo le ofreció a esta mujer es pues una salida a su pecado. Lo que el Señor quiere es que cuando nos encontramos con Él, Él siempre nos ofrece una salida a nuestro pecado. Porque la Biblia es la palabra de Dios que nos apunta a nuestra condición y hace que nosotros enmendemos y corrijamos aquello que está mal, ¿no? Claro, Jesús no le perdonó con ligereza y facilidad a esta mujer. Él no dijo que ese pecado podía seguir con él, no. Él le dijo que vete y no peques más. O sea, le dio la posibilidad de mejorar, de demostrar que aquel encuentro podría ser el principio de un cambio. Cuando todos miramos nuestra conversión y miramos cuánto Dios nos perdonó, cuánta misericordia tuvo, y no entendíamos por qué yo puedo recibir ese perdón, entonces nos da una perspectiva de eso, de un cambio diferente para bien, un futuro diferente para no cometer los errores del pasado. Y eso nos da una perspectiva maravillosa, ¿no? Que es posible, ¿no? Tenemos las segundas oportunidades y las muchas oportunidades, ¿no? Esta oportunidad que tuvo esta mujer frente a esa situación que vivió era una oportunidad para no volver a hacer las cosas mal, ¿no? Para entender que ya no podía seguir viviendo como había estado viviendo, ¿no? Y que aunque el pasado nuestro es importante, porque ¿cuánto nos gustaría cambiar nuestro pasado? No haber hecho cosas que hicimos en nuestro pasado. Nuestro pasado no lo podemos cambiar. Y el pasado es importante, ¿no? Pero el pasado es importante para que lo miremos y digamos, bueno, ahora tengo otra oportunidad en el Señor. Y otro estilo de vida y otro enfoque de vida, ¿no? Entonces, vemos que Jesús tuvo compasión. Los fariseos querían condenarla, pero Jesús tuvo compasión. Si hay algo que se ve en la vida de Jesús es que Él no medía las situaciones pésimas de los hombres, sino Él tenía compasión a pesar de sus necesidades. Nadie tocaba a los leprosos, pero Jesús tocó a los leprosos. Solamente uno vino y dio gracias. Hoy en día la lepra es sinónimo de un leproso, no le voy a tocar porque la lepra es contagiosa. En aquella época era incurable. Pero Jesús estuvo con los leprosos. Jesús se acercó a las prostitutas. Jesús se acercó a los vendedores de impuestos. Se acercó a los pecadores. Tuvo compasión de ellos. Pero los fariseos, con una mente religiosa, creían que ellos eran capaces de juzgar a los demás porque era el pueblo de Israel. Pero la religiosidad y la religión no hacen al hombre mejor, sino a veces peor. ¿Por qué? Porque son justicieros, porque son bastante injuiciosos, determinan cosas, hacen cosas sin amor. Porque donde falta el amor, entonces las cosas no van bien. El amor dice que cubre multitud de pecados. Y Jesús
cubría todos esos pecados y a Jesús le interesaba la salvación y que ellos pudieran entender que había otro estilo de vida, otra forma de vida. Así que no le dijo Jesús a la mujer, bueno, tranquila, todo está bien. Y sin embargo que no le dijo eso, sino le dice, vete y esfuérzate, cambia tu vida, haz las cosas diferentes. Puedes conseguir una vida libre del pecado, libre de hacer las cosas indebidas. No apoyó el pecado, ¿no? O sea, no hay justificación también, porque a veces este texto dice, bueno, el Señor dijo a esta mujer le dijo, bueno, vete, ¿quién es el primero en echar la primera piedra? Y puede decir que no es pecador. Jesús no está apoyando el adulterio, no está apoyando cualquier otro tipo de pecado, ¿no? Y lo que quiere es que la conducta y las situaciones que el hombre pueda estar viviendo puedan ser cambiadas. También es verdad, ¿no?, que es diferente una persona que nunca ha escuchado el Evangelio, que nunca ha tenido un encuentro con el Señor, que Dios tiene misericordia, ¿no? Pero si el pecado está dentro de la Iglesia hay que corregirlo. Porque lo que está dentro de la Iglesia, la Biblia enseña, ¿no?, que no debe tolerarse el pecado, ¿no?, sino que debe de ser reprobado y expuesto y disciplinar a aquellas personas que puedan pecar deliberadamente, conociendo al Señor, ¿no? O sea que dentro de la Iglesia, cuando existe el pecado, hay que corregirlo. Y las personas que vienen con un trasfondo difícil y complejo, hay que tener misericordia y ayudarles a salir de las situaciones en las cuales se encuentran. Bueno, hay algo interesante aquí en la mujer adúltera. Dice que cada uno se fue a su casa. El versículo 53 del capítulo 7 empieza así. Cada uno se fue a su casa. Jesús está con los discípulos, está con la gente, cada uno se va a su casa, pero Jesús dice que fue al Monte de los Olivos. ¿A qué creéis que fue Jesús al Monte de los Olivos? A orar. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Así que estuvo toda la noche orando en el Monte de los Olivos, bajó al pueblo y toda la gente vino a él. El ministerio de la oración de Jesús fue la clave también de lo que él podía hacer. En la oración es donde descubrimos y vemos y nos capacitamos para luego hacer la obra de Dios en lo normal, en lo común. Yo creo que Jesús ya vio a esta mujer en el Monte de los Olivos. Jesús ya estaba intercediendo por ella en el Monte de los Olivos. Como cuando con la mujer samaritana, él dijo, me es necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque iba a tener este encuentro con esta mujer samaritana que había tenido 5 maridos. Y el que tenía no era su marido. Pero Jesús se desvió para tener un encuentro con ella. Vemos que la estrategia de Jesús de salvar a los pecadores. Vemos que Jesús está interesado por los pecadores, está interesado por las personas en situaciones complejas como la de esta mujer, ¿no? Y sentándose él les enseñaba. Entonces vemos ahí el escenario. Estaba Jesús enseñando a la gente y entonces se acercan los escribas y los fariseos, versículo 3, y le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el caso mismo del adulterio. La verdad es que estos escribas y fariseos eran poco sensibles. Expusieron a la mujer ahí delante de todos para avergonzarla. El pecado sí que hay que identificarlo, ¿no? Pero cuando hay que tratar un pecado en alguna persona, no se tiene que exponer. Hay que tratar con el individuo. Esto era un acto de falta de amor, de falta de misericordia. Es como cuando nosotros hablamos mal de los demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Sanedrín era el lugar donde se debería tocar estos temas, ¿no?, que la ley hablaba, ¿no?
y donde se debían de tocar todos los temas a nivel interno y traer la disciplina o la dirección correcta, ¿no? en ese sentido, ¿no? Está bien claro que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira de estos religiosos no estaban obrando la justicia de Dios, estaban trayendo condenación. Y la justicia de Dios lo que quiere hacer a través de Jesucristo es traer salvación, no condenación. La condenación siempre viene, y la mentira siempre vienen pues de un corazón falto de amor, ¿no? Ellos eran celosos por el pecado, el pueblo judío era muy celoso por el pecado, pero ellos no estaban libres del mismo. Eran incapaces de traer juicio, puesto que ellos eran pecadores también, y no tenían compasión. Y a veces se puede ser indulgente con los propios pecados y severo con los demás. No, yo soy indulgente con mis pecados. No, es que yo sí he pecado, pero bueno, no me merezco esto, quiero una nueva oportunidad. Pero luego cuando viene otro, eres severo con él. No, tú. Es como la parábola que el que fue perdonado mucho, fue librado de la cárcel, y luego cuando llega a su casa le lleva a la cárcel a su siervo porque le debía algo. Él había sido perdonado tanto y él ahora trae justicia y carga sobre aquel siervo suyo que le debía apenas poca cosa. Pero el Señor le había perdonado una gran fortuna y había salido de la cárcel. El Señor nos ha perdonado un pecado tan grande y nosotros no podemos apuntar a los demás como diciendo, Él es culpable, pero yo también soy culpable. Eso no quiere decir que vamos a pasar por alto todos los pecados y no seamos conscientes. Pues debemos de ser conscientes de que las personas pecan y hacen cosas indebidas, pero tenemos que buscar la forma de que ellos entiendan cómo salir de ahí, ¿no? Y ayudarles a reconocer sus pecados y a volverse a Dios, ¿no? Necesitamos, ¿no? Medirnos, ¿no? Con los pecados de los demás y entender que la gracia que Dios ha tenido con nosotros es la gracia que nosotros tenemos que dar a los demás. El amor, ¿no? Que tanto le faltaba a los fariseos, es algo que nosotros necesitamos. Jesús miró con amor y los fariseos buscaban justicia personal y destrucción. Bueno, es verdad, ¿no?, que a veces el pecado nos puede avergonzar. Y esta mujer sufrió quizás más vergüenza de lo debido, por se quedó expuesta a lo que ella había estado viviendo. Sí que a veces el pecado avergüenza, pero es mejor que el pecado nos avergüence que no nos condene. Porque si nos avergonzamos de nuestros pecados y hay cambios, pues entonces somos regenerados y transformados. Y a veces el pecado pues produce violencia, ¿no? Desgracia, ¿no? El adulterio lo que hace es que no solamente sufren las personas que están involucradas, sino los niños que están involucrados. Hay un tremendo sufrimiento en el adulterio y eso produce vergüenza a veces a las familias. Pero a veces esas vergüenzas deberían ser útiles para enmendar nuestro corazón y hacer las cosas bien, pero a veces no ocurre eso, ¿no? Entonces, hay algo interesante aquí, porque la ley de Levítico, como bien dice, y Deuteronomio hablan de esto, que si alguien es sorprendido en adulterio, la justicia tenía que caer no sobre uno, sino sobre los dos. Y aquí solamente vemos a la mujer. Yo digo, bueno, ¿de dónde está el hombre? Claro, ellos usaron a la mujer, querían manipular el ambiente. Quería que Jesús se compadecería de esa mujer y querían tratar de que él caería en una trampa, porque vemos el texto. ¿Cuál era la trampa que los fariseos querían caer? Que él diría, no,
no apedrearla. Entonces ellos dirían, pues estás incumpliendo la ley. Entonces ya podemos condenarte a ti, Jesús. Pero sabemos que él se sentó en tierra y empezó a escribir. ¿No? Pero bueno, fueron indulgentes con el hombre y fueron crueles con la mujer. Y ellos querían usar, ¿no? Posiblemente, pienso yo, un sensacionalismo, hay una actitud de misericordia, de compasión, porque estaba en la multitud, estaba la gente, estaba escuchando la gente. Y todo lo que Jesús iba a decir iba a ser muy trascendental. Así es, ¿no? A veces se es injusto con uno y con otro, pues, dices, total, es igual. Tenemos que ser equilibrados. Decir, si uno ha pecado, necesita misericordia, pero también el otro necesita misericordia. No solamente porque yo tengo más afecto a una persona, le perdono, y el otro que no tengo afecto le condeno. Y esto ocurre, ¿no? A veces también, ¿no? Que dependiendo de las situaciones somos muy firmes con unos y tolerantes con otros. Y aquí vemos a los fariseos la hipocresía de ellos, ¿no? Bueno, se sentó en tierra, dice que que escribía en tierra, después de decirles, bueno, el que esté sin pecado sea el primero en echar la primera piedra. Y entonces escribía en tierra y no recibió ninguna respuesta de todos los fariseos que había allí, no recibió ninguna respuesta. O sea que Jesús, cuando les dijo, bueno, si vosotros estáis sin pecado, el que esté sin pecado, que sea el primero. Y aquí yo creo que su conciencia les dictaba que ellos no eran dignos de traer justicia. Porque si traían justicia violenta sobre esa mujer, es lo que ellos deberían de recibir también, porque no eran justos. Y creo que la presencia del Señor, cuando toca las conciencias y abre la mente, el hombre entiende que realmente no puede ejecutar la justicia que es de Dios. Solamente se tiene que entender que él también es un pecador. Y yo creo eso. ¿Qué escribía Jesús en tierra? No sé. ¿Qué es lo que ellos leyeron cuando Jesús escribía en tierra? No sé. Quizás alguna frase, alguna cosa, no sé. Pero él dice que escribía en tierra y cuando se fueron, seguía volviendo a escribir en tierra y entonces se quedó solo con la mujer, ¿no? El que esté sin pecado. Romanos 2:1 dice, ¿no? Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y dice, ¿y piensas tú, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Está hablando a los judíos, Pablo, aquí en Romanos. Y el capítulo anterior habla a los gentiles. Y está hablando de todos los pecados que cometían los gentiles. Y leéis el Romanos 1, ahí habla de cómo los gentiles se entregaban a todo tipo de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y los judíos decían, no, yo soy ciudadano judío y mi padre es Abraham. Pero Pablo les dice, no, vosotros también necesitáis la salvación. Y aquello que condenas a otros, tú también eres condenado porque haces lo mismo. Y desgraciadamente no pudieron tirar esa piedra porque eran igual o más pecadores que la mujer. Y es algo que el Señor despertó su conciencia, ¿no?
Pensamos que a veces si arrojamos una piedra al tejado de nuestro vecino y le decimos, mira esto, aquello, lo otro, o tiramos una piedra a su ventana y le decimos, mira esto, aquello, lo otro, y no nos damos cuenta que a veces nuestro tejado es frágil también y que también nuestro vecino puede echar una piedra a nuestro tejado y si es de cristal se puede romper. La Biblia nos dice, no paguéis mal por mal, sino bendición por bendición. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Bendecid a los que os maldicen. Orad por los que os persiguen, van detrás vuestra. Y esa es la actitud del creyente, un concepto de que él ha sido perdonado, ha sido redimido, y él no tiene la capacidad ni de tirar una piedra a nadie, ni de juzgar a nadie, sino lo que Dios ha sido el que nos ha llamado a orar, a perdonar y a ayudar a las personas a salir de su situación. Tantos conflictos sociales. ¿Y qué pasa? Que uno se echa la culpa al otro, y cada vez los problemas se hacen más grandes porque no hay perdón, no hay misericordia, no hay compasión. Uno se siente justo, yo tengo la verdad, el otro lo mismo, nadie cede. Y hay una actitud constante de conflicto, ¿no?, en la sociedad, por la falta de entender que la gente necesita el perdón de Dios. En Gálatas 6:1 dice, ¿no? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, y fijaros lo que dice aquí, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, si hay alguien que tenemos que restaurar, hay que restaurarle con un espíritu de mansedumbre, tratar a la persona bien, con amor, con delicadeza, con paciencia. ¿Por qué? Porque te tienes que considerar como que te estarías tratando a ti mismo, no que estás tratando con la persona, no, pensando que esa persona eres tú mismo y cómo te gustaría que a ti te tratarían y te hablarían. ¿Por qué? Luego le dice una de las cosas importantes, porque quizás tú también seas tentado en alguna ocasión y alguien tiene que venir y corregirte con paciencia, amor y mansedumbre. Ese es el espíritu cristiano. Y a veces los juicios dentro de la iglesia, las represalias dentro de la iglesia, la falta de amor dentro de la iglesia, echar la culpabilidad a los demás dentro de la iglesia, eso no funciona. Yo tengo la razón. Hay que considerar a los demás como a ti mismo. Cuando estás tratando a alguien, dices, yo le voy a tratar como me gustaría que a mí me tratarían. ¡Aleluya! Y así es como Dios nos trata. Así es como Jesús trató a esta mujer. Paciencia, compasión, amor, misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio, dice la Biblia. La misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia es mayor, triunfa. El juicio a veces no triunfa, la misericordia sí. Y eso es lo que también nos enseña, ¿no?, que el Señor es el Dios que quiere levantarnos de nuestra condición. El Señor no nos condena. El diablo dice que es el acusador. El diablo viene siempre y nos acusa. Eres tú, ¿por qué lo hiciste tú? No vas a recibir el perdón de Dios, no hay esa salida para ti, pero Jesús viene, tienes mi perdón, tienes mi amor, hay salida para ti. Es diferente, ¿no?, el mensaje del diablo y el mensaje de Jesús. El mensaje de un espíritu religioso sin amor o el mensaje de un creyente con amor. Y en este caso Jesús. Así Jesús siguió escribiendo, ¿no? Y la conciencia de ellos dice, salían acusados por su conciencia. Así que ellos mismos eran conscientes de que su propia conciencia, la conciencia es
algo que tiene que ver con el ser humano. Los animales no tienen conciencia, tienen instinto. La conciencia es algo que Dios nos ha puesto porque es el instrumento de Dios para hacernos ver que sin Él nada podemos hacer y que si hacemos algo mal tenemos que cambiar. El hombre es consciente de su pecado. El hombre a través de la conciencia es como el termómetro del alma que marca nuestra condición y nuestra necesidad. Y eso es algo que, gracias a Dios, que tenemos conciencia. Por esa conciencia que a veces nos acusa, es una conciencia que nos lleva al arrepentimiento. Pero estos no se arrepintieron, ellos se fueron. Es lo que la gente hace cuando Dios habla a la conciencia y les dicta que son pecadores y que tienen que venir al arrepentimiento. ¿Qué hace el pecador convicto? Se va. No quiere a Dios. Esa es nuestra sociedad. Una sociedad que no quiere a Dios, que su conciencia sí, pero la Biblia habla de que se puede apagar la conciencia, se puede frenar la conciencia, se puede deteriorar la conciencia y luego hacerse insensibles a la voz de Dios. En ese sentido, es algo que tenemos que entender, ¿no? Que ellos salieron no porque no se dieron cuenta, salieron porque sabían que eran pecadores. Su conciencia les estaba diciendo que no son dignos de hacer absolutamente nada allí, que tenían que huir rápido, porque si no se iban a meter en más problemas. Y dice que se iban desde los ancianos hasta los jóvenes. Esto es curioso, a mí me llama la atención. Los ancianos se fueron primero, claro. Los mayores tenían que ser ejemplo, ¿no? También en eso. Pero posiblemente es que igual su conciencia les pesaba más de sus pecados que a los más jóvenes, ¿no? Eran conscientes más de sus propios errores, ¿no? Bueno, interesante, ¿no? Bueno, vamos a leer este versículo, ¿no? Que habla un poco de la... Hay muchos versículos que hablan de la conciencia. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. La palabra de Dios es la que choca con nuestro espíritu, con nuestra mente, y es una espada que penetra hasta la mente, hasta las coyunturas, hasta los tuétanos, hasta lo más profundo de la espiritualidad del hombre, y allí nos revela la palabra de Dios nuestra condición y nuestra necesidad. Hay otros versículos que hablan de que muchos creyentes acabaron mal porque se hicieron insensibles a la conciencia y después cometieron hechos pues que les llevó fuera del Señor, ¿no? Entonces dice que la mujer le dijo a Jesús: y bueno, ¿dónde están los que te acusaban? Ellos se fueron. Pero para mí esto es algo muy interesante, que la mujer no se fue. Podía haberse ido, no haber dicho: bueno, esta es mi oportunidad. Se van mis acusadores, pero yo me voy también. Pero yo creo que ella se quedó porque esperó qué es lo que Jesús tenía que decirle. No se fue sin su palabra. Quiero saber qué es lo que Jesús me va a decir. Para mí eso es que ella confrontó su pecado, aceptó su pecado, no huyó, aceptó. Y ella dijo: bueno, pues quiero, ¿no? Que yo no voy a ocultar mis pecados, no voy a decir si es verdad, si es mentira, sino que voy a reconocer, ¿no? ¿Cuál es mi pecado? Y quiero saber lo que Jesús me está diciendo.
Así que ella estaba dispuesta a un verdadero arrepentimiento, ¿no? Y estaba dispuesta realmente a cambiar su vida. Esa experiencia le llevó a que tenía una oportunidad, ¿no? Una nueva oportunidad, ¿no? Entonces, nadie te condenó. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Esta palabra para esta mujer. Mujer, yo no te condeno. Aleluya. Esa mujer, tremenda liberación de su carga, de su pesar, de esa angustia. Ya pensaba que era el último de su vida, ya iba a morir por los justicieros. Pero Dios le trajo una respuesta y una salida en lo más difícil de su situación, que quizás nunca había tenido en su vida, ¿no? Así que ni yo te condeno, ¿no? Tremendo. Yo creo que esta mujer, su vida cambió, luego no se habla más, pero posiblemente esta mujer no volvía a ser la misma nunca. Y a veces es bueno que a veces cuando uno comete ciertos errores y se da cuenta de la gravedad, nunca vas a volver a caer en ellos. Nunca. Porque te das cuenta de qué es lo que Dios te ha librado. Cómo volver otra vez. Dice que la cerda, después de limpiada, se vuelve a revolcar en el cieno. No le importa un cerdo, tú lo limpias muy bien y así limpito se va otra vez a la ciénaga y se ensucia. No le importa estar sucio, pero a nosotros sí. Si el Señor nos ha limpiado, tenemos que mantenernos limpios, ¿no? Ni yo te condeno, pero entonces aquí tenemos vete. Le dice vete y no peques más. Esto es la tremenda mandato del Señor para los que le conocemos. Vete, no peques más. El Señor siempre nos da oportunidades. Jesús, yo creo que vio lo que esa mujer puede llegar a ser. Siempre el Señor nos ve lo que podemos llegar a ser con Él, con su fuerza, con su ayuda. Y siempre el plan de Dios sobre nuestra vida es bueno. Siempre Dios tiene cosas mejores, mayores, si nos sometemos también a Él, ¿no? Sí que había arruinado, ¿no?, su reputación, pero con la ayuda del Señor, ¿no?, y llegaría a ser una mujer santa. Y bueno, a veces cuando hemos vivido fuera del Señor, hemos hecho cosas, nuestra reputación ha sido un poco, bueno, pues aquel es aquel que vivía así, que hacía aquello. Bueno, sí, nuestra reputación es manchada, pero podemos llegar a ser personas santas en Dios. Podemos ser personas limpias en Él y tener una nueva vida, una nueva andadura. Así que este es uno de los relatos que realmente son maravillosos de la gracia y de la misericordia del Señor. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos vemos reflejados en esta mujer. Señor, tú nos perdonaste todos nuestros pecados y por eso, Señor, podemos obtener esta nueva vida que tú nos has ofrecido. Señor, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos, Señor, el pecado nos llevó a la vergüenza y a un montón de cosas, pero Señor, tú tuviste misericordia, nos levantaste, nos ayudaste. Señor, queremos recibir esa palabra que también le diste a esa mujer. Vete, yo no te condeno, vete y no peques más. Por eso, Señor, gracias, hemos recibido tu perdón, pero ahora tenemos una vida en la que no debemos de pecar y hacer las cosas que antes hacíamos, sino que nos tenemos que proyectar en esa nueva vida que tú nos das, Señor. Así que agradecidos este tiempo y este relato. Gracias, Jesús. Amén. Amén.